Y descarga de un condensador, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Vamos a realizar el análisis de la corriente inicial, la corriente final, la tensión inicial y la tensión final. Entonces, tenemos el siguiente circuito de 9 voltios. Vamos a tener un pulsador normalmente abierto, que es el que nos va a permitir el control del circuito. Vamos a tener una resistencia limitadora de tensión para el ingreso del condensador para que no se nos vaya a quemar de 1K. Vamos a tener un capacitor electrolítico polarizado de 4700 microfaradios. Puede ser a 50 voltios para que no tengamos problemas de carga del condensador. Este sería el positivo y este sería el negativo. Lo primero que yo voy a hacer es el cálculo de la corriente inicial. La corriente inicial se hace por la ley de Ohm. La corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. O sea que para este caso la corriente inicial va a ser 9 voltios dividido 1K. Entonces la corriente inicial va a ser 9 miliamperios. ¿Qué significa esto? De que como es una propiedad de los condensadores que va a su máxima carga, aquí se nos podemos dar la explicación porque el circuito está en serie. Entonces una vez pulsemos, la corriente va a venir a través de todo el circuito. O sea que el condensador va a tener una corriente inicial de 9 miliamperios y una tensión inicial de 0 voltios. Después de 5 espacios de tiempo, 2, 3, 4, 5, la corriente inicial, la corriente final de este condensador va a ser igual a 0 miliamperios y la tensión final va a ser igual a 9 voltios. Y vamos a hacer la respectiva prueba en el simulador. Entonces tenemos que tener en cuenta que para este tipo de ejercicio nos están pidiendo un tiempo. El tiempo es de 1 minuto para hacer el análisis. Cuando hagamos el proceso de iniciar la simulación, aquí vamos a observar el tiempo que está transcurriendo. En esta parte vamos a mirar el tiempo que está transcurriendo. Vamos a tener este multímetro colocado como voltaje y este multímetro colocado como miliamperaje. Si podemos observar, este es el que nos va a permitir el control del condensador. Este es el electrolítico, este es el lado negativo. Esta resistencia, como pueden observar, va a ser de 1K. Entonces una vez que ya tenemos listo, vamos a darle inicio, teniendo que aquí en cuenta que en la parte izquierda nos va a aparecer el tiempo. Aquí vimos que arrancamos casi con 9 miliamperios, se nos cumple. Arrancamos con una corriente inicial de 9 miliamperios, una tensión inicial de 0 voltios. Nos dice la prueba que esperemos 60 segundos o 1 minuto, que es el tiempo, que es una de las unidades que más se utilizan aquí en la electrónica, que es la unidad de tiempo y está dado en segundos o en minutos. Aquí ya vemos que después de transcurrido 30 segundos, 35, 36, la corriente es igual a 0 y la tensión es igual a 9 voltios. O sea que podemos llegar a la conclusión de que
el condensador arranca con una carga inicial en corriente máxima, una tensión igual a cero, y finaliza con una corriente igual a cero y una tensión. En el circuito 2 vamos a observar el principio de funcionamiento del condensador. O principio de trabajo. Vamos a observar, este es el circuito que nos están planteando. No he colocado el pulsador, voy a colocar un pulsador aquí. Entonces vamos a hacer el análisis del principio de funcionamiento de este circuito. Una vez que yo activo este pulsador, que lo tengo ya normalmente cerrado, si puedo observar, aquí está en paralelo. Al estar en paralelo, ¿qué va a suceder con la corriente? Se cumplen los principios básicos. Una parte se va a ir por acá, otra parte se va a ir por acá. Entonces, esta resistencia está limitando al diodo LED y esta resistencia está limitando la carga del condensador. ¿Qué debo observar yo en el momento que active? Pues que sencillamente voy a tener energizado el diodo LED, o sea que en este momento voy a tener luz en el diodo LED. Y al mismo tiempo se va a estar cargando ¿qué? El condensador. Cuando ya se cargue el condensador y sencillamente durante el tiempo que me están pidiendo de carga, que son 60 segundos, entonces ¿qué voy a hacer yo? Desconecto el circuito, lo dejo abierto y entonces la corriente que se almacenó aquí sencillamente va a circular de esta manera, la corriente y la tensión que está aquí. Entonces va a permitir que el diodo LED tenga luz durante cierta cantidad de tiempo. ¿Cuánto? Eso es lo que vamos a determinar ahora en el ejercicio. Entonces, él va a estar trabajando en carga al mismo tiempo, condensador y LED. O sea que los dos van a trabajar. Aquí se va una cantidad, recordemos esa parte, aquí se va la otra. Pero, cuando ya cumple el tiempo que yo le he dado, él se cargue los 60 segundos, 60 o el minuto que yo tengo proyectado para el ejercicio y libere la corriente, sencillamente, ¿qué va a hacer? Pues la corriente va a venir y va a circular a través de ¿qué? De toda la parte del condensador, que va a estar liberando, está liberando tensión ahí. Aquí vamos a observar, recordemos que aquí hay en esta parte izquierda del simulador, aquí, esta es la parte del tiempo, tenemos una resistencia de 100 ohmios, que es la que nos va a permitir la carga hacia el condensador. Tenemos una resistencia de 1K, que es la que me va a permitir la carga hacia el diodo LED. Y tenemos, aquí ya aparece un nuevo elemento, que es que una resistencia de 50K, que es la que me va a hacer el DCB del circuito, por donde se me va a ir la descarga, porque este tipo de simuladores no permiten trabajar en línea, carga y descarga. Entonces toca que hacerle un DCB al pulsador para poder trabajar. Vamos a iniciar, vamos a mirar el tiempo, activo el circuito, voy a observar que se está cargando, analizo, ahí puedo observar que el diodo LED está iluminado, van 13 segundos, la corriente llegó a 0 y la tensión a 8.35 voltios, que es lo máximo. Ahí tengo activado el pulsador. Una vez se me cumple el tiempo que me están pidiendo, que son 60 segundos, debo de soltar
el pulsador y sencillamente empezará el proceso de descarga del condensador a través del diodo LED, porque el circuito queda abierto de la fuente. Ya van 48 segundos, 50. Es más fácil en el simulador hacer los análisis de tiempo, porque él se va a cargar más rápido. Listo, ya llegó un minuto, lo suelto y ya voy a observar que empieza a descargarse en voltaje. En corriente se va a ir a 0 porque estaba soltando, y el diodo LED sigue encendido. ¿Cuánto tiempo sigue encendido? Pues la parte del taller que voy a hacer.